Fase Cero. Nada volverá a ser como era. Búscanos en Instagram como Fase Cero Radio y encontrá todos nuestros capítulos en Spotify, siguiendo la cuenta Fase Cero. Después no digas que no te avisamos. Entrevistas con Carlos Fram. Él es escritor, él es poeta, él es colombiano, pero en este momento se está en la Ciudad de México. Vamos a preguntarle de dónde, si es Ciudad de México, si es México país, dónde estará Carlos, que tiene una historia de vida muy interesante. Siempre decíamos nosotros, María, que Argentina siempre se jacta de tener ser pionera, ¿no?, en los derechos humanos. Hablamos de, por ejemplo, el aborto. Hablamos de la ley de identidad de género. La ley de identidad de género, hablamos de el matrimonio igualitario, y así un montón de cositas más, ¿no?, que parecen chiquitas, pero en realidad para la humanidad es bastante importante. Y creo yo que Argentina también está camino a, ¿por qué no?, a debatir si la eutanasia sí, si la eutanasia o no. Se entiende, ¿no?, como una definición de la eutanasia, la elección de vida voluntaria, tranquila, la muerte tranquila, ¿no? Es como, habrá, supongo yo, definiciones mucho más técnicas. Pero justamente Colombia es uno de esos países que tiene el sí de la eutanasia, y por eso vamos a hablar con Carlos Fram, repito, escritor colombiano, poeta, y lo saludamos sin dar muchas vueltas. Carlos, ¿cómo estás? Aquí Álvaro y María, esto es Fase Cero desde Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo andás? Muy bien, muy amables por invitarme a su programa y pues muy disponible para conversar con ustedes. Estoy hace 5 años en México y más concretamente en la Ciudad de México. Estoy en el plan de escribir una crónica de viaje, y eso es lo que me tiene aquí, pero pues mi residencia está en Medellín, en Colombia. En Medellín, Colombia. Muy bien. Junto con María queremos compenetrarnos y ir a uno de tus libros que nosotros reconocemos, que es Del otro lado del jardín, que tiene una historia muy interesante que brevemente la voy a contar, y después me gustaría con vos, Carlos, que me permitas como primera persona que vayamos poniéndole foco a esta historia de vida, que tiene que ver con los relatos, esta crónica, esta narración de la decisión que tomó tu madre de decir adiós, de decir me voy tranquila, me voy de manera voluntaria, decido ponerle un fin a esta vida que estoy llevando, que bastante estaba sufriendo, y fuiste vos una de sus figuras fundamentales para acompañar ese proceso. Hasta ahí como hay una lectura bastante entendible. Luego sucede lo inesperado, en tu caso, y que intentaste también suicidarte y no salió. Así tan simple como eso, no funcionó. Sí tuvo el efecto que buscaban en tu madre, pero no solamente eso, sino que cuando volviste a tener como una vida normal, te encontraste como que estabas en la cárcel. Eso es una gran definición, no sé si es la correcta, pero es un pequeño gran resumen de lo que te aconteció y se puede leer hoy en el libro Del otro lado del jardín. Carlos, ¿dije algo que está mal? ¿Querés corregirme en algo? O si no, nos metemos de lleno en esta historia de vida que tenés. Sí, tu aproximación es muy, muy certera, sí, en rasgos generales. Así fue, tal como lo cuentas. Bien, entonces, trabajando para el oyente, situémonos en años, situémonos en fecha, pongámosles nombre a tu madre y empecemos a contar qué es lo que padecía tu mamá en su momento. Bueno, tal vez debo precisar que los hechos ocurrieron en octubre del 2007. Yo tenía 42 años, mi madre 82 años. Yo vivía con ella, bueno, siempre viví con ella, pero en los últimos 5 años vivíamos solos porque había muerto mi padre y otros miembros de la familia. Quedamos solos y en esos últimos años ella empezó a derrumbarse físicamente, pues perdió aceleradamente la visión, casi por completo, tuvo fracturas por cuestión de osteoporosis, tenía artrosis, una depresión, una tristeza más bien diría yo, tenía muchos dolores, ¿no? Una cefalalgia, un insomnio
terrible. Entonces, yo he tenido desde muy joven muy claro que la vida vale la pena si es deseada y disfrutada y que uno se pertenece a sí mismo y no a Dios o a la familia o a la patria. Esas eran ideas que yo tenía desde siempre. Entonces, ya se fueron precipitando los acontecimientos y ya en 2007, que ella cumplió 82 años, y así empiezo el libro. Yo esa noche pedí un servicio a domicilio, cenamos, hicimos una pequeña celebración y ella me confió ahí que ella no quería vivir otro año más, que era suficiente. Ahora, ella era una mujer religiosa, pero era muy liberal al mismo tiempo, siempre fue una mujer muy abierta y estas causas de que incluso hablaban ustedes ahora del aborto y la igualdad de género, todo eso para ella, de alguna manera yo heredé esa actitud de ella. Entonces empezó como, yo me pregunté en ese momento, pues, qué hacer, cómo ayudarla, ¿no? Y empezó como un proceso, digamos, pedagógico, ¿no? Como de conversaciones, hablábamos mucho, conversábamos todo el tiempo. Y yo fui haciéndola como consciente de que tenía el derecho de disponer de su vida cuando sintiera que ya no era útil y que yo la ayudaría. Yo tenía de tiempo atrás un libro que se publicó en Estados Unidos en el 92, que se llama Final Exit, que es algo así como un recetario, ¿no? De qué hacer, de qué medicamentos y dosis utilizar para una salida dulce. Y ya, bueno, seguimos conversando y ya llegó un momento en que ella me autorizó a que consiguiera los medicamentos y ya, yo supe que también para mí, bueno, esa es la parte como un poquito más difícil de entender porque yo también quise suicidarme, ¿no? Era digamos, un cúmulo de causas. Una de ellas, la más importante, era la relación que yo tenía con ella y la sensación como de que no iba a ser capaz de afrontar esa pérdida, como que como que había un derrumbe de una forma de vida, ¿no? Yo era profesor en un colegio, etcétera, y además yo era soltero, no tenía mayores nexos ni lazos afectivos. En fin, ese es otro asunto, pero finalmente ese 20 de octubre yo dispuse ya de los medicamentos, le confié a ella que ya los tenía y bueno, se dio como una especie de ritual, digámoslo así. Ella rezó y llegó un momento en que, bueno, hubo un momento obviamente conmovedor ahí, en fin, de lágrimas. Y llegó un momento en que ya preparamos un cóctel, ella me acompañó, mezclamos los medicamentos y fuimos al cuarto, ella se fumó un cigarrillo y en cierto momento dijo que ya estaba preparada y se tomó pues el contenido. Luego se recostó, yo al lado de ella, tomándole la mano y a los minutos se durmió y al ratito empezó como un ronquido, una respiración fuerte y ya, en un momento yo supe que ya había atravesado la puerta. Y lo que siguió ahí fue, pues estuve a su lado un rato, como musicándole palabras dulces al fin, aunque ya sabía que no, ya no estaba, pero igual. Eh, y ya, llegó un momento en que preparé mi propia salida, organicé documentos, escribí una carta para mi hermano y preparé el cóctel y me lo tomé. Pero como tú decías, a los 3 días desperté en el hospital, ya esposado a la camilla con cargos por homicidio y vino un proceso penal. Yo fui a la cárcel durante 5 meses y bueno, finalmente después de todo el juicio y en fin, los testimonios y todo, debo decir pues que hubo una gran como solidaridad hacia mí en el medio, digamos, literario y cultural de la ciudad, etcétera. Y, y finalmente pues se determinó que lo sucedido obedecía a la figura de ayuda e inducción al suicidio, que aunque está penalizado, tiene una pena de 2 años que es excarcelable. Pues yo salí libre con una especie de libertad condicional por 2 años
pero hubo una apelación de la fiscalía, ¿no? Porque decían que yo no podía ser condenado por un delito del que no había sido acusado, que en este caso era el homicidio, no el suicidio asistido. Finalmente eso pasó a un tribunal y el tribunal consideró que obviamente no había una incongruencia y el caso cayó. Sencillamente yo salí libre ya del todo a los 6, 7 meses y ya luego me senté a escribir ese testimonio. Y ya, esa es como la historia más o menos completa. Nos quedamos en silencio escuchando esta decisión difícil que tomaste, porque también habla de la valentía que tenés de decir, bueno, se fue mi vieja, vieja nosotros le decimos a mamá acá en Argentina, es como decirlo de manera amorosa, no es despectivo ni nada para eso, Carlos. Decir, bueno, se fue mi vieja, yo también me voy. Y despertás 3 días después encarcelado, o al menos ahí con la policía encima, digo, ¿qué es lo primero que pensaste cuando te diste cuenta que tu estrategia de suicidio había fallado? Bueno, yo digamos que los hechos ocurrieron en la madrugada del domingo. Bueno, mi madre murió el sábado en la noche, yo en la madrugada del domingo me tomé el cóctel. Hacia el mediodía mi hermano llegó al apartamento, tenía llave, abrió, encontró pues, la escena, llamó pues, a emergencias, etcétera. Yo fui llevado al hospital y a los 2 días, como hacia el martes, yo tengo un vago recuerdo cuando se hizo la audiencia de imputación en el hospital de haber estado rodeado, pero yo estaba todavía mm, pues, como en un estado no normal. Y solamente al otro día, el miércoles, que yo cumplía justamente años, ya desperté completamente, estaba en el pabellón de psiquiatría y en ese momento ya, yo supe qué había pasado y mi sensación fue doble. Primero que tenía un gran problema por delante y segundo, como por otro lado algo se regocijaba en mí al saber que mi madre lo había conseguido. Finalmente era ella quien más necesitaba descansar, ¿no? Entonces, nada, yo casualmente vino a partir de ese momento un gran deseo de vivir, en parte como para probar, pues, que esos cargos eran infundados y, y como contar, ¿no? Y obviamente yo soy un escritor, ¿no? Como sabía que yo tenía ahí algo ya para contar. Me imagino, ¿no? Porque no estaban tus planes, claramente, encontrarte con ese quilombo. ¿Y cómo fueron las primeras explicaciones de tu hermano? Más allá de que le dejaste una carta, porque eran 3 ustedes después de la partida de tu padre, quedaban 3 y bueno, y ahora de repente quedaban 2 y uno tenía la carta de su hermano que estaba en la camilla donde decía me fui, en realidad no se fue, estoy acá. ¿Cómo fue esas primeras charlas o primeros diálogos de, che, casi me engañás? Ajá. Bueno, debo decir que, bueno, somos 2 hijos, eh, y mi hermano desde muy joven emigró a los Estados Unidos, tenía 20 años, y solo regresó 25 años después, poco antes de los hechos. Entonces, la relación de él con mi madre era distante, aunque cariñosa, pero pues muy diferente a la mía. Yo siempre fui el hijo que está ahí, siempre viví con ella. A lo final me convertí como en un amigo más bien, en un cómplice, en fin. Entonces, bueno, hay eso, ¿no? Como que mi hermano era testigo de la relación tan cercana con mi madre. Ella veía cómo yo la cuidaba, cómo la sacaba a pasear, la llevaba a la iglesia, etcétera, y la mimaba. Por otro lado, mi hermano también es de ideas bastante liberales. Es como yo, no creemos pues en los cuentos de hadas, de otras vidas, y en fin, el más allá y eso. Entonces, a mí me conmovió porque cuando yo ya estaba en la cárcel, que estaba incomunicado, la primera cartita que recibí fue de él, ¿no? Donde me decía que contara con él, que él había entendido qué pasaba y que
siquiera la vieja había descansado. Entonces, él siempre estuvo a mi lado y en el juicio, en fin, fue muy comprensivo y tenemos de hecho una muy buena relación actualmente. No sé si la palabra es sentido a la vida o lo expresaste bien, creo que dijiste más ganas de vivir. Cuando decís eso, ¿a qué te referís? Es como una pregunta muy monótona, ¿no? Es como una pregunta muy retórica, ¿no? Pero ¿qué descubriste? Eh, bueno, lo que yo creo es que tal vez, o tal vez no, en seguridad yo no estaba preparado para morir. Había en mí un potencial, ¿no? Seguramente fueron cosas coyunturales que determinaron que yo tomara esa decisión, cosas como, por ejemplo, yo hacía unos 12 años estaba de profesor de colegio, de chicos, y aunque la experiencia había sido muy bonita, porque era de literatura, de lo que les comunicaba, sin embargo, en ese momento ya estaba cansado, ya no quería más ser maestro, entre otras cosas porque esos años que había sido maestro no había escrito. Entonces ya era la crisis de identidad. ¿Yo qué soy? ¿Soy realmente un escritor o soy un profesor de literatura? Entonces, había en ese momento también estaba ese elemento, bueno, el hecho de que yo no tenía pareja ni mayores vínculos. Hay también una cosa como un poco del romanticismo, ¿no? De como ese movimiento romántico alemán y de morir con el ser amado, como von Kleist, pues, y su amiga, o otros casos que ha habido, ¿no? Morir con el ser más querido. Seguramente eso también entró ahí, ¿no? Mm, lo que vino después fue como un gran apetito de vida, ¿no? Eh, como una reacción probablemente haberme visto tan cerca de terminar. Y bueno, eso fue 2007, lleva tantos años y he tenido realmente una vida muy plena, ¿no? He vuelto a escribí 2 novelas, una pues como es historia, como que de alguna manera despertó el escritor que estaba dormido a partir de ese hecho, ¿no? Quizás el escritor necesitaba como tener a mano una buena historia y te la generaste. Sí, sí, sabes que eso había pensado, porque empecé escribiendo poesía, o sea, hasta ese momento yo era poeta, había escrito libros de poesía, pero nunca prosa, nunca narrativa, ¿no? Y ya cuando me enfrenté a esa historia vi que la poesía no me servía ahí, que necesitaba el relato de largo aliento, ¿no? La novela. Entonces, mira, resultó una novela, ¿no? Resultó naciendo un novelista. Y de hecho es lo que estoy escribiendo desde entonces, novela. ¿Y cómo fueron las repercusiones de esta historia? Que entiendo que a partir de la novela generó más masividad, ¿no? Se conoció más el caso. ¿Cómo fue ese encuentro con los lectores y quizá con el público en general, que quizá no te leyó, pero conoció la historia, entonces opinaba? ¿Cómo llevaste la opinión pública, digamos? Sí, el caso se supo rápidamente, pues yo ahí en el ámbito propiamente de la ciudad de Medellín, pues era conocido en el ambiente cultural y, y bueno, rápidamente pues los periódicos y la televisión aparecieron, contaron la historia y ya cuando vino el proceso también, el juicio propiamente, hubo presencia ahí de periodistas, etcétera. Ya cuando todo terminó, me contactaron del editorial Planeta para proponerme si yo quería contar o enviarme a alguien para que, como el escritor fantasma. Claro. Entonces yo dije, sí, yo quiero escribir, pero eh, no necesito pues un escritor fantasma. Y me pidieron que enviara una muestra, unas páginas, las envié y ya, bueno, se interesaron en publicar el libro pues, escribí en unos 10 meses. Apareció muy bien, el libro apareció en el 2009 y no ha dejado de venderse en Colombia, no de leerse más bien. Lo estudian en universidades, me han contado. Y a partir del libro, mientras yo vivía en Colombia, hubo cosas muy bonitas de la gente, ¿no? En charlas que yo di, de gente muy comprensiva, incluso gente creyente, pero que se ponían en la situación de mi madre, de sufrimiento, de no querer vivir, y pues entendían, ¿no?
que lo que había en el trasfondo era amor, no otra cosa, pues yo no gané absolutamente nada. De hecho, pues me quería ir con ella, ¿no? O sea, que no tenía ningún interés diferente. Y bueno, como para mi sorpresa, apareció el año pasado una productora de cine México española interesada en contar esa historia con ese lenguaje del cine y están en eso. O sea que tu historia o sea, que se plasmó en un papel ahora se lo va a llevar al audiovisual. ¿Sabes el nombre? Sí, pues se va a llamar Del otro lado del jardín, se va a hacer para la plataforma de HBO, es lo que sé, se va a filmar en Medellín en abril del próximo año. Esos Mirá son los vos. datos que tengo, con Eh, con muy buen elenco, en fin. Bueno, en este momento pues sé que están en la elaboración del guión, yo acabo de mandarles los audios de todo el juicio, están elaborando el guión y pues eh, mm, es como los datos que tengo que se va a grabar pero yo por la carpeta que me mandaron con la propuesta veo que es una aproximación muy respetuosa de los hechos, ¿no? Como, sí, pienso que se van a hacer una película muy bonita, sí. Está bueno que siga masificándose la historia porque me parece que el tema de la muerte digna o la vida digna es un debate que nos debemos, ¿no? En todo el mundo, porque evidentemente yo creo que escuchándote, todo al final se trata de cómo uno quiere vivir y por ende cómo uno quiere morir y a veces no es vida simplemente estar respirando tanto porque no te duele todo o porque no tenés fuerzas para seguir o lo que sea, ¿no? Como que me parece que es un debate que hay que seguir dando, por lo menos seguir abriendo conversaciones. Sí, estoy de acuerdo. Yo no sé si ustedes saben que en Colombia acaba de aprobarse por primera vez el procedimiento eutanásico en un paciente no terminal. Yo estaba viendo las notas, está programada esa eutanasia para el 10 de octubre. Es una señora de Medellín que tiene esclerosis lateral amiotrófica, tiene 50 años la señora, y en el reportaje que yo vi de noticiero está sonriente con su hijo, está muy tranquila. Ella lo que dice es que así como ningún padre o madre quisiera ver sufrir a su hijo, ella que cree en Dios, está segura de que Dios no está de acuerdo con que ella sufra. Entonces, que de alguna manera le está dando permiso. Y esa era más o menos la aproximación que yo usaba con mi madre también, que era creyente. Yo no lo soy, pero pues yo utilizaba un poco sus propios argumentos, ¿no? Diciéndole eso, pues si se supone que es un Dios eh, omnisciente y además misericordioso, en fin, pues es, por supuesto no va a querer una muerte dolorosa o en fin, ¿no? Es como por ahí puede haber una, un acercamiento pues para la gente creyente. A ver, quiero quedarme con esto, se va a como a no las personas terminales, eso se va a habilitar. O sea, hasta ahora la legislación dice que solo se aplicará la eutanasia por parte del personal médico y previo un comité que estudie el caso y que la persona se halle en estado terminal, o sea, que hay un límite incluso de tiempo, dice que su expectativa de vida no sea más de 3 meses o algo así. Hasta ahora era así. Y de hecho, en Colombia, o sea, desde el año, creo que 16, se han practicado como 150 eutanasias, ¿no? Entonces, digamos que eso es un gran avance porque prácticamente es lo que llaman una ley descafeinada, pues hay que estar ya en un estado intolerable, pues para merecer ese descanso, ¿no? Ahora ya esta señora es el primer caso de alguien que no es, que podría de hecho vivir 10 años más, pero que por la razón de su incapacidad y el estado de dolor en que está, pues amerita, ¿no? Entonces me parece que, bueno, son avances, porque yo incluso iría más allá, ¿no? Del hecho de que los adultos deberíamos tener acceso a esos medicamentos que permiten esa muerte tranquila, ¿no?
personas mayores, de hecho yo creo que uno debería tener en su nochero o en un gabinete ahí su frasquito, ¿no? Como su bebida, ¿no? Como su ron, como su vodka. Sí, la persona que no duerme tiene en el nochero los somníferos y a veces ni los necesita ni los usa, ¿no? Claro. Pero saber que están ahí, de pronto te ayuda, ¿no? Sí, porque además estamos habilitados a tomar todo el resto de las decisiones de la vida, que además muchas veces son mucho más autodestructivas que la decisión de morirse, creo. Y todo se puede hacer, menos eso. Exacto, sí, en fin. Pues mire que incluso el hecho de que en Colombia la eutanasia haya sido legalizada no me servía o no nos servía a mi madre y a mí en su situación, ¿no? Ella no hubiera, digamos, aplicado, calificado para el procedimiento. Entonces ahí fue que nos sentimos muy solos y que yo dije, si yo no la ayudo, nadie la va a ayudar. El médico le va a decir, señora, espere. El cura le va a decir, señora, tenga paciencia, espere, es la voluntad de Dios. Entonces ahí fue que yo dije, si yo no la ayudo, pues a seguir sufriendo y mi madre lloraba todo el tiempo y lo que hablábamos de que yo no creo que era como una depresión tratable con medicamentos, era más profundo, era una tristeza, ¿no? De sentirse inútil, vieja, en fin, una mujer que había sido tan activa, pues tan socialmente, sí, activa y en fin, entonces se sentía ya acabada. Entonces, lo que yo he pensado siempre, pues no es cuestión de durar. Estamos hablando con Carlos Fram, él es poeta, escritor colombiano, en estos momentos radica en México, nos está contando su historia de vida, lo sucedido hace ya más de 10 años, allá por el 2007, cuando acompañó la decisión de terminar con su vida con su propia madre. Él también intentó suicidarse, pero no salió. No le funcionó y cuando despertó lo acusaron de suicidio, de asesinato y bueno, por suerte para él pudo aclarar esta situación y hoy nos está contando a nosotros, Fase Cero, esta historia de vida. Me quedé pensando con lo que acabas de contar, que ella no calificaba como para poder aplicar la eutanasia. ¿Por qué? Porque no tenía una enfermedad terminal. Sí, exacto. Era más bien un complejo de males, ¿no? No, mi madre podría haber durado otros 10 o 15 años, ¿no? No tenía una enfermedad tipo cáncer o, Claro. en fin. Pero mire que es un avance que ya se esté considerando el enfermo no terminal, pero con dolor intolerable, etcétera. Cuando arrancamos esta entrevista, yo decía, con intenciones de la siguiente pregunta, decía que la Argentina se alza muchas veces políticamente, ya por solo ser argentinos somos egocéntricos. Eh, Eso lo sabrás, Carlos. Pero después siempre nos hacemos como la luz de somos los primeros en todos los derechos humanos. Y repito lo que decía, ¿no? El documento binario, el matrimonio igualitario, el aborto ahora digo. ¿Qué tiene que pasar en una sociedad, dado que vos sos colombiano y atravesaste esto, qué tiene que pasar en una sociedad para que los congresistas, los diputados, el Estado tome en serio la decisión y decir, che, bueno, debatamos la eutanasia, debatamos esto de morir, tener una salida dulce, como lo dijiste vos? Bueno, el caso en Colombia sí sorprende porque pues en el contexto de América Latina no es un país especialmente liberal, al contrario. Sin embargo, por lo menos en buena medida, esto se debió a un personaje, a Carlos Gaviria Díaz, que fue un miembro, un magistrado, un hombre muy liberal, un hombre muy docto y muy querido, ¿no? Entonces, el hombre fue quien hizo las ponencias casualmente correspondientes a la despenalización de la dosis mínima, la legalización del aborto y la eutanasia. Él fue el ponente de las tres en diferentes momentos, ¿no?
Entonces, en este caso hubo, no sé, la fuerza de un individuo ahí, en fin. No sé si sin él se habría llegado a ese resultado, no sé. Pero por lo demás no tengo, pues, como acerca de tu pregunta, no sabría exactamente qué decir, qué tiene que pasar para que la gente pues, entienda algo que a mí me parece como tan de sentido común, ¿no? Que la vida te pertenece a ti y que es tu decisión cuándo y cómo y dónde. Quizás estamos a la vuelta de la esquina y es cuestión de tiempo también. Sí, sí, yo creo. Yo creo que es inevitable que poco a poco, ¿no? Se vayan haciendo esas conquistas para el individuo, finalmente. Sí, yo creo que eso va a ir ocurriendo, es como una ola que se va a ir regando. Sí, no me parece que... Creo que además sería algo integrador, ¿no? Me imagino, como ya seguir potenciando la asistencia al suicida que hay, ¿no? Tener una contención, invertir en salud pública, salud mental y tener esta opción, digo, no es o una cosa o la otra, como en tu caso de haber un montón de personas que no están listas quizá para morir y solamente están pasando una mala etapa. Me parece que eso también merece acompañamiento, pero está bueno que se reconozcan todas las decisiones, pero que también las personas no se sientan tan desoladas, ¿no? Creo que una cosa viene acompañada de otra. Sí, sí, por supuesto. En fin, de todas maneras, eh, yo lamento mucho cuando sé del suicidio, por ejemplo, de un joven. En fin, parece como que hay ahí algo que se frustró, ¿no? En fin, y no tendría yo una respuesta, ¿no? Para esos, cada caso es como tan diferente, tan único, ¿no? Pero a mí me quedó siempre claro, o lo tengo muy claro, que si alguien considera que no es ético o por las razones que sea acudir a la eutanasia y esa persona prefiere sufrir hasta el final, pues está en pleno derecho, nadie le va a negar que sufra, ¿no? Pero ¿qué tal los otros, los que consideramos que sufrir no tiene ningún sentido máxime si no hay esperanzas en el futuro, ¿no? No tiene ningún sentido. Entonces, también abrir esa posibilidad, el que quiera salir, que tenga ese derecho. Primero, agradecerte por todo este tiempo. Descubrimos una gran historia, nos has narrado de primera mano. Descubrimos, al menos para nosotros también, que esto se encamina a ser una película. Ojalá pronto y bueno, el año que viene, ¿no? Salga, funcione y te guste pese a todo. Y si no, bueno, entenderemos que es parte también de un show, ¿no? De una recreación, que algunas cosas se pueden modificar más allá de a lo que uno le pueda llegar a gustar o no. ¿Qué crees, Carlos, que te diría hoy tu madre después de haberte visto que te acostaste aquella noche de sábado a la mañana al sábado a la noche, que te acostaste con ella, que la acompañaste, que le dijiste cosas hermosas, que quizás quisiste acompañarla, fallaste y despertaste 3 días después en el hospital, rodeado de policías, casi preso? ¿Qué crees que te diría tu mamá si te ve después de todo esto, no? ¿Qué crees que lo primero que te diría? Bueno, antes de responder, precisamente te cuento que de alguna manera estoy vivo por ella, en este sentido. En el libro que yo había leído sobre el tema de Final Exit, el autor recomienda que para estar 100% seguros del suicidio, después de tomarse el brebaje, uno debe bajarse una bolsa plástica en la cabeza y ajustársela en el cuello con unas bandas elásticas, ¿no? Entonces yo me había puesto el gorrito, lo tenía listo. Yo contaba con 2 minutos de vigilia mientras me tomaba el cóctel, iba a la cama y me acostaba al lado de mi madre y en ese momento yo me bajaría el gorrito. Ahí la posibilidad de sobrevivir es cero. Entonces pasó eso, yo me tomé el cóctel, fui de inmediato a la cama. Recuerdo que mi plan fue abrazar a mi madre por última vez, volver a la posición boca arriba y bajarme el gorrito. Pero resulta que cuando yo la abracé, colapsé. Ahí fue.
Entonces, de alguna manera, ese último abrazo fue lo que me salvó la vida, ¿no? Entonces yo creo que ella estaría muy feliz de verme vivo y verme en cierta manera, mm, pues logrando mi sueño, que es escribir, vivir para la literatura, que mis libros y mis páginas se lean, en fin. Ella estaría, pues no sé exactamente qué me diría, ¿no? Algo así como, negrito lindo, en felicidad, algo así. Sí, Y si vos le podrías responder algo, ¿qué le dirías para cerrar la nota? pues que aunque yo no creo en la supervivencia, pues después de la muerte, de alguna manera que hay una presencia, ¿no? En mí de ella, ¿no? De alguna manera la siento, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero bueno, finalmente soy su hijo y en parte soy ella, ¿no? Entonces, yo creo que yo no le diría mucho, sino que le daría un abrazo. Carlos, te queremos agradecer. Éxito para lo que viene, que cierres un buen año y primero muchas gracias nuevamente, repito, junto con mi compañera María, Fase Cero aquí te agradece por este tiempo, por estas palabras y gracias por abrirte a contar tu historia de vida, que pronto estará en el cine. Así que Y preguntarte dónde consiguen tus libros las personas que te quieran leer. Bueno, concretamente este libro solo está publicado en Colombia, pero pues ya de Random House, que fue quien lo publicó en Colombia, ya me dijeron que van a hacer el año entrante una edición mexicana y probablemente a nivel pues hispanoamericano, espero. De todas maneras, se consigue el ebook, se consigue en Amazon, en fin, ¿no? Pero ya el libro en papel todavía no se, sería para mí un sueño publicar en Argentina, puesto que quiero tanto a ese país por donde pasé y quiero tanto a Borges, en fin, ¿no? Entonces, serías más que bienvenido acá con tu lectura y creo que esta entrevista va a aportar a eso, ¿no? A dar a conocer un poquito más. sería maravilloso. Yo espero regresar algún día a Argentina. De hecho, un libro que publiqué después de Deslumbramiento, perdón, después del otro de Jardín, se llama Deslumbramiento, unas memorias, llegan hasta mi cumpleaños 35 y lo celebré justamente en Argentina, en el pueblito de Adrogué, porque Borges cuenta que cuando él cumplió 35 años fue ahí y a Adrogué a celebrarlo, ¿no? Entonces quise hacer como esa correspondencia. ¿A dónde exactamente fuiste? ¿Fuiste al pueblito? Porque acá hay un barrio, hay un distrito que se llama Drogué. Al pueblo, el pueblito que está como al sur, ¿no? Pasando por Banfield, ¿no? Claro, sí, estamos hablando del mismo. Es que, ¿cómo te parece que Borges cuenta que el día que él cumplió 35 años, salió de su apartamento ahí en Maipú, fue a una armería en Almagro y compró un revólver, compró una botella de brandy, pasó por una librería y se llevó un libro de Larry Quinn, y él tenía la finalidad de ir al hotel La Delicia o Las Delicias en Adrogué y suicidarse, darse un tiro. Eso cuenta él y cuentan sus biógrafos, ¿no? Entonces yo planeé desde Colombia ir, tenía una crisis personal, estar el día de mi cumpleaños 35 en Adrogué y tomar una decisión. O sea que de alguna manera la posibilidad del suicidio ha estado en mí desde hace muchos años, ¿no? Como una salida cuando las circunstancias se pongan muy difíciles, ¿no? Entonces, bueno, yo estuve en Adrogué, hice una reflexión, esa tarde estuve caminando y al final de la tarde yo supe que yo debía volver, que mi madre me esperaba, en fin, y bueno, mire, sí, me esperaba y me necesitaba, ¿no? Hay una frase que dice, ojo con lo que deseas, que se puede llegar a cumplir, y la tercera es la vencida. Tengamos cuidado con eso, Carlos. Sí. Buen consejo, sí. No, por favor, que queremos tu libro impreso en Argentina. Sí, y te queremos acá para comer asado. Así que motivos para seguir viviendo tenés, Carlos. Por supuesto, claro que sí. Un gran abrazo. Chao, chao. Un abrazo y muchas gracias a ustedes. Chao. Final de la entrevista con Carlos Fram. Él es colombiano, actualmente radica en la Ciudad de México. Nos contó su historia de vida, su relación con la eutanasia, su acompañamiento
con su mamá para tomar esta decisión de una partida dulce, como él lo dice, él trató de seguir esos pasos, sí, trató de suicidarse, no funcionó, y cuando despertó al tercer día, estaba no solamente en el hospital, sino que también tenía una esposa en la mano y estaba preso, porque lo habían señalado como el principal sospechoso de inducir al suicidio a su madre. Luego pudo comprobar que era inocente y hoy está plasmado todo esto en un libro que se llama Del otro lado del jardín, que pronto va a ser un material audiovisual, y junto con María estuvimos hoy hablando con Carlos. ¿Sensaciones, María? Bueno, un capo, me gustó mucho todo lo que comentó, muy interesante, ¿no? Siento, como decía, que son conversaciones que están buenas dar, y que haya despertado su yo narrativo a partir de esta experiencia, ¿no? Y como un sentido para su vida, también me pareció muy interesante de escuchar. Así que bueno, es para seguirle el rastro tanto a esta historia como a todo las novelas que está escribiendo, que las edita nada más y nada menos que Planeta, ¿no? Y Random House, que es como el grupo editorial más grande, o uno de los más grandes de Latinoamérica. Así que bueno, estén atentos que próximamente, al menos él lo anunció así, en HBO será el estreno. Ya se están armando los guiones, calculo que en unos meses se estarán filmando. Estamos en el mes de octubre, así que busquen ahí la entrevista, tanto en podcast como en YouTube, que la van a tener completita. Espero que hayan disfrutado. Fase Cero. Nada volverá a ser como era. Búscanos en Instagram como Fase Cero Radio y encontrá todos nuestros capítulos en Spotify, siguiendo la cuenta Fase Cero. Después no digas que no te avisamos.